¿Qué tal? Mi nombre es Juan Rodríguez III y en esta ocasión el título de nuestro tema es Un padre llamado Jairo. Nuestra escritura base la encontramos en Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 56. Dice de la siguiente forma: Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, contestó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: No tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Jacobo, el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: Niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. El día de hoy celebramos el Día del Padre. De todos es sabido que este día no se celebra con la misma intensidad emotiva que del Día de la Madre. Esto quizás es debido a que algunos hombres han dado un mal ejemplo de lo que es ser un padre. Otros, por su falta de expresar sus sentimientos, dan una impresión de que los padres somos fríos e indiferentes. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia o impresión de nuestro propio padre, quiero decirte que todos los varones de nuestra iglesia, casados o solteros, jóvenes o adultos, todos los que me están escuchando, Dios te ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. La buena noticia es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito de nuestro Dios. Quiero decirles que Jesús puede cambiar su vida y encaminarla en la dirección correcta el día de hoy. Ejemplo de ello lo encontramos en el texto que acabamos de leer, particularmente en la vida de un padre llamado Jairo. Este es el contexto de nuestro relato que acabamos de leer. Jesús regresaba de una gira que había hecho en la región, en donde había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. Al llegar Jesús es recibido ansiosamente por la multitud gozosa. Dentro de esa multitud se encontraba un hombre, un padre que atravesaba por una experiencia difícil, sumamente difícil.
Su única hija de 12 años estaba en proceso de muerte, estaba agonizando. Jairo no era cualquier hombre, sino un líder prominente de una congregación judía. ¿Saben? Como principal, Jairo cuidaba del edificio. Eso significa que era un hombre de confianza. También debía tener todo preparado para los servicios de adoración. Eso significa que era responsable. Tenía también que seleccionar a aquellos que participaban en el servicio de adoración o en el culto, y a un asistente que cuidaba de los rollos sagrados. Lo que nos indica esto, que era un hombre con autoridad espiritual. Era conocido y respetado entre la comunidad, y eso nos indica que tenía un buen testimonio. Así que Jairo no era cualquier persona. Jairo era un hombre de confianza, era alguien responsable, era alguien con autoridad espiritual y tenía buen testimonio. Pero lo que más se destaca aquí es su rol como padre y su preocupación por la salud y bienestar de su niña de 12 años de edad. ¿Qué podemos ver en Jairo que nos sirve de estímulo para nosotros como padres? Bien, quiero tocar 3 puntos que creo yo nos ayudarán a ser mejores padres para la honra y gloria de nuestro Dios y también para beneficio de nuestra familia. En primer lugar, aprendemos de este padre llamado Jairo que Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. El versículo 41 en la primera parte dice: en esto llegó un hombre llamado Jairo. Una verdad en cuanto a los hombres es que tendemos a aislarnos, a guardar silencio y a sufrir en silencio cuando atravesamos por dificultades. Muchas veces esto es una cuestión de temperamento, pero otras simplemente es el ego mismo que nos impide ser humildes y admitir que hay situaciones o crisis que se escapan totalmente de nuestras manos, de nuestros esfuerzos y de cualquier posibilidad. Pensamos que solicitar ayuda o buscar consejo o mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad. Pero no nos damos cuenta que al reprimir todos estos sentimientos nos volvemos más vulnerables y débiles. Se nos ha programado de tal manera que no nos damos cuenta que nos estamos negando el privilegio de manifestar las cualidades emocionales con las que Dios nos ha creado. Jairo, amigo que me escuchas, no buscó a Jesús en secreto, ni mucho menos en privado. Fue en medio de una multitud entre los cuales había conocidos como desconocidos. Este hombre expuso su necesidad y su preocupación al Señor. No podemos dejar de notar 2 aspectos importantes aquí. Número 1, Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda como algunos hombres acostumbran, ni tampoco consideró enviar a uno de sus familiares o sirvientes. Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. Qué diferente sería la familia y la iglesia si tuviéramos más padres como Jairo, humanos, sensibles y humildes, que no tienen vergüenza de buscar al Señor. Otra de las cosas que aprendemos de este padre excepcional, de este padre llamado Jairo, es de que él no tuvo vergüenza de postrarse ante Jesús. El versículo 41 en la segunda parte nos dice la palabra de nuestro Dios: arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Jairo no solo le expuso a Jesús su angustia, sino que también le suplicó que fuera a su casa. Lo interesante de todo esto es que Jesús y Jairo no fueron solos. La palabra de Dios nos dice que los discípulos y toda la multitud iban también con ellos. Fue camino a casa de Jairo que se da otro evento.
la curación de una mujer cuya procedencia desconocemos. Ante las circunstancias que rodean a Jairo y a su familia, el tiempo es un factor importante. Y es ahí donde el relato de la curación de esta mujer realza la historia de Jairo. En medio de una multitud que lo aprieta, que empuja a Jesús, que lo pisa, Jesús se detiene para saber quién lo había tocado. Y por lo que podemos leer, Jesús no tenía intenciones de seguir adelante sin antes saber quién era la persona que había tocado sus vestidos. Jairo estuvo parado al lado de Jesús, quizás pensando y razonando, al igual que los discípulos, en lo ilógico aparentemente de la pregunta del Señor. Al parecer, la mujer, una vez que fue descubierta, contó todo a Jesús y en detalle, quien le dio todo el tiempo para que diera su historia y su testimonio. De otra manera, ¿cómo supo Lucas que su mal era ya de 12 años, que había gastado todo y que ningún médico pudo curarla? Para Jairo, aquella no era la hora para dar historias, testimonios, ya que estaba abrumado, preocupado, angustiado por el hecho de saber que si Jesús se demoraba, a lo mejor sería demasiado tarde para su niña de 12 años. Jesús tiene un propósito. La vida de Jairo sería transformada, pero él debía confiar en Jesús. Aquí hay una verdad muy significativa. Para que Dios obre en nuestras vidas como padres, no basta solo con saber que Él puede hacerlo. Hay que dar un paso grande y gigantesco, y ese paso se llama fe, confianza en nuestro Dios. En eso estaban las cosas cuando Jairo se entera que lo inevitable había llegado a su hija. Seguramente en ese momento su ser fue inundado por una serie de pensamientos y sentimientos. No sabemos quién fue el que vino a dar la noticia a Jairo, pero por sus palabras vemos que no veía ningún objetivo en que Jesús llegara a casa. ¿Qué podía hacer Jesús? Por eso le dice a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Esto nos trae a nuestro punto número 3. Jairo no titubeó en colocar el bienestar de su hija en las manos de Jesús. Jairo tenía solamente dos opciones: pedirle a Jesús que se olvidara del asunto o creer que Jesús podía remediar lo sucedido. Jesús simplemente lo anima. Jesús le dice: no temas, cree solamente y tu hija será sana. Extraño, ¿no te parece? El mensaje de aquel hombre fue claro para Jairo, pero quizás no para Jesús. El mensaje terrenal era de muerte. Tu hija ha muerto. Y de desesperanza. No molestes más al maestro. Sin embargo, el mensaje del cielo fue de esperanza. No temas, cree solamente. Y también fue un mensaje de vida. Tu hija será sana. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto nos dice que debemos colocar la vida de nuestros hijos en las manos de Jesús. Amigo, amiga que me escuchas, no podemos estar las 24 horas del día y los 7 días de la semana vigilando cada paso, pensamiento y comportamiento de nuestros hijos. No lo podemos hacer. Debemos confiar en que Jesús tornará el camino de nuestros hijos en la dirección correcta. Mi querido hermano, usted y yo íbamos en la dirección equivocada, pero que a nuestro juicio era la correcta. Pero un día Jesús llegó a nuestras vidas y el curso de nuestras vidas cambió totalmente. El día que Jesús llegó, transformó todo para algo mucho mejor. Dios tiene un plan para usted, aún en medio de circunstancias que parecen no tener solución. Cristo es la paz en la tormenta. No temas, solamente cree que Dios puede no solamente cambiar las circunstancias, sino también
revolucionar tu vida. Dios puede hacerlo un hombre nuevo. Dios puede hacerte un hombre totalmente nuevo. Joven, tú que me escuchas, solo Dios puede hacerte un buen esposo y un buen padre para tus hijos. Nosotros como padres creyentes en Cristo podemos cambiar las estadísticas y la mala imagen que han dejado los padres irresponsables, sencillamente porque Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Quiero repetirlo, Dios te ha creado a ti y a mí para ser una influencia positiva y transformadora para tus hijos. La buena noticia es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito de Dios. Quiero decirles que Jesús puede cambiar tu vida y encaminarla en la dirección correcta el día de hoy. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que Jesús transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a colocar tus prioridades en orden? ¿Estás dispuesto a servir al Señor con tu familia? ¿Estás dispuesto a caminar en la luz de Jesús? Tú también puedes ser un padre de confianza, un padre responsable, con autoridad espiritual y un padre que tenga buen testimonio. Jesús te dice el día de hoy, no temas, cree solamente. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo nos dijo en Marcos 16:15 al 16, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que amigo que me escuchas, el día de hoy tú puedes ser un padre ejemplar. Tú puedes ser un padre de confianza, un padre responsable y con autoridad espiritual y que tenga un buen testimonio. Creo que es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Así que en esta hora, si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, bien, pues ¿qué esperas? Tienes que bautizarte para perdón de pecados. Hazlo, para que de esa forma tú también puedas ser llamado un hijo de Dios. Mi nombre es Juan III y ha sido un placer poder estar presentando y estudiando juntos la palabra de nuestro Dios. Gracias por ver este video y bendiciones. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro y cierta espera puedes tener, paz en la tormenta.